¿Veis? Voy a aceptar para que se grabe. Sabéis que la deuda pública pues, está subiendo significativamente por encima del 100%. Tenía apuntado que había, bueno, pues el ritmo es previsible que pues, se alcance incluso el 125 y el 130%. La deuda pública crece fundamentalmente porque el Estado se ve obligado a gastar más, o sea, a incurrir en déficits públicos anuales por dos motivos, porque gasta más y porque ingresa menos. La caída de la actividad económica está desencadenando una caída de los ingresos a todos los niveles del Estado. Pensad que una de las principales fuentes de ingresos tributarios, pues, entre otros, es el IVA, viene determinado por el consumo. La caída de la confianza y el miedo a la situación, a la incertidumbre que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia, pues ha retraído mucho el consumo y, por tanto, se está embalsando como un embalse, se está embalsando muchísimo ahorro que lógicamente pues está dejando de devengar impuestos. También se están haciendo menos transacciones. Las empresas no están ganando dinero de ordinario, por tanto el IVA que presentan por su lado y el impuesto de sociedades pues también están retrayendo los ingresos del Estado. Con lo cual, la deuda pública necesariamente tiene que subir. Es una preocupación, sí, si se desboca y si se vuelve inmanejable. La cuestión es que en el contexto que tenemos en Europa, pues se ha aceptado y se ha permitido que todos los países pues, incurran en una deuda pública creciente fruto de un foco clarísimo por sostener la actividad económica y la actividad productiva, pensando en que como se ha producido como consecuencia de un factor exógeno el COVID, y puesto que hemos vivido una situación forzada de parón, pues necesariamente había que estirar la red de salvamento para tantas personas que tenían situaciones vulnerables y tantas empresas. Por lo tanto, la política fiscal está siendo la adecuada en todos los países. Hay países que tenían una situación de partida mucho más holgada, tenían una estructura de ingresos mucho más estable y tenían, por tanto, mayores ahorros. No era el caso de España, pero gracias a Dios, Bruselas pues, ha autorizado una serie de salvedades y en el contexto en el que nos estamos moviendo, pues es una situación que los mercados financieros lo están consintiendo, porque no se están notando que las primas de riesgo estén tensionadas. Respecto a la evolución del PIB, pues ya sabéis que España ha sido, por la estructura de nuestro PIB fundamentalmente, que depende muchísimo del turismo, es una empresa, nuestro país, si lo homologamos a una empresa, sabéis perfectamente que tiene un perfil eminentemente de empresa de servicios. El peso de nuestra industria es desgraciadamente muy reducido. Todavía el sector de la construcción no es como hace 20 años, 15, 20 años, pero sigue teniendo muchísima importancia y como consecuencia del parón económico y de la incertidumbre, pues se han parado determinadas inversiones relevantes. Por tanto, fijaos que el PIB se ha resentido de manera mucho más acusada que, por ejemplo, en Alemania, que es un país que tiene una dependencia al sector industrial muchísimo mayor que nuestro país. Respecto a la velocidad de la recuperación económica, como os podéis imaginar, la dependencia que tenemos del turismo y la dependencia que tenemos del turismo no de interior, sino extranjero, hace que en la medida en que nuestro país reciba turistas extranjeros, pues va a determinar que se produzcan esas entradas de divisas, aunque sean euros, y lo que dinamiza el consumo en las regiones donde los turistas aterrizan. Y eso, vía empleo, genera pues a su vez impuestos, consumo y se produce el ciclo virtuoso que tanto necesitamos. Lo que ocurre es que además todo esto confluye con una situación muy delicada de nuestro país donde, como me pedía Rafael,
también hiciera un apunte con el tema de las pensiones, porque nuestro país, sabéis que la Seguridad Social está incurriendo en sucesivos déficits año con año, como consecuencia de la caída de la natalidad y la coincidencia de que hay cada vez un número creciente de pensionistas que reciben unas pensiones bastante generosas, muy necesarias, porque muchos de ellos no han tenido capacidad de ahorro para prever su jubilación, y sin embargo los ingresos, los nuevos trabajadores están cotizando con bases de cotización relativamente bajas y se produce un desfase que tiene esa motivación al mismo tiempo que hay un fundamento demográfico. Entonces, ahí pensad que Europa está apuntando a que una de las reformas que vienen como condición de los planes de ayuda que están previstos, tienen esa condición de reforma de las pensiones, que es verdad que políticamente es un tema muy sensible, tendrá que ser una cuestión de Estado pendiente de acordar. Y por último, el tema de la economía sostenible es una de los focos y destinos que los fondos Next Generation EU de la Unión Europea, que están aprobados por Bruselas, que vienen en forma de ayudas y de préstamos a largo plazo a bajos tipos de interés, tienen como destino la transición energética y la digitalización de la economía, fundamentalmente. ¿La idea cuál es? La idea es que esos fondos ayuden a que la estructura económica de nuestro país mejore en productividad y se haga más sostenible. Este es un tema para vosotros esencial, que no solo atañe a las grandes compañías cotizadas, sino que es importantísimo que los empresarios entiendan que si no incorporan la sostenibilidad en su proceso de inversiones y de gestión, es posible que sus activos puedan quedarse obsoletos. Bueno, voy a compartir un segundito pantalla para contaros un poquito cuál es la situación macroeconómica en estos momentos. Vamos a... Aquí está. Compartir. Vale. ¿Veis que esto es un documento en la empresa donde yo trabajo, que en relación a la pandemia, vosotros sabéis que la pandemia está en vías de ser controlada, pero desgraciadamente conforme se va abriendo la libertad de movimiento, pues el riesgo de que los contagios se disparen antes de alcanzar la inmunidad de rebaño, pues existe, porque depende del comportamiento individual de las personas de nuestra sociedad. Se prevé que la inmunidad de rebaño se alcance pues en torno al tercer trimestre del año 2021. En algunos casos, en el cuarto trimestre. Ahora bien, fijaos, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero desde el punto de vista económico hemos visto como dos velocidades. Os lo he mencionado antes porque Alemania ha tenido un comportamiento mucho mejor que España, fundamentalmente porque es una economía más volcada a la industria que España, que está más centrada en el sector servicios o el sector turístico. En cambio, por otro lado, Estados Unidos ha tenido un mejor comportamiento económico que la zona europea, porque sus estructuras económicas son distintas. Estados Unidos es una economía muchísimo más flexible y Europa o la eurozona es una economía mucho más social. Y precisamente por tener esa inclinación social, pues hace que presente determinadas rigideces desde el punto de vista económico. Entonces, estáis viendo que los distintos organismos económicos están revisando al alza las expectativas de crecimiento económico. Para que os hagáis una idea, según un informe de Funcas, el crecimiento económico de España no va a recuperar, y esto es a lo que se refería Rafael
con el contexto en el que vosotros os movéis con vuestras empresas, el PIB español no se va a recuperar hasta finales del 2022. Lo que ocurre es que siendo este el contexto general, no tiene por qué afectaros de la misma manera en función del segmento en el que estéis trabajando. Ahora, lo que sí es verdad es que hay una cantidad de demanda embalsada en todo el mundo que cuando se vaya produciendo la reapertura, nosotros prevemos, por ejemplo, que a nivel turístico se pueda producir la venganza del turista, que nosotros le llamamos, pues después de tanto tiempo confinados y sin posibilidad de coger un avión, en cuanto se puedan coger aviones es muy posible que a España, de determinados mercados origen, pues se produzca una avalancha de turistas que vengan además y que gasten más de lo que anteriormente habían gastado precisamente para vengarse de este confinamiento y de esta falta de sol. En estos momentos lo que estamos viendo además es que los bancos centrales están expansionando sus balances de una manera impresionante. Esta expansión de balances que están haciendo los bancos centrales lo que están haciendo, para que lo entendáis, están comprando literalmente toda la deuda pública que están generando los gobiernos con sus déficits públicos. Es un poco locura, pero verdaderamente lo que están es permitiendo que mediante la impresión de dinero los bancos centrales están imprimiendo dinero para que los gobiernos puedan seguir pagando los ERTEs y prestando estas ayudas puntuales a determinados sectores y otorgando los avales para que vuestros créditos se puedan renovar y podáis gozar de las carencias. Ahora bien, hay que tener un grandísimo cuidado, porque el Banco Central Europeo ha emitido un informe, el informe del mes de abril, que es un informe extensísimo de 100 y pico páginas, donde apunta un peligro, y es uno de los retos que yo quería apuntaros, y es la zombificación de la economía. Es decir, se ha multiplicado a nivel europeo por 2, del 4 al 8%, el número de empresas zombies que son un problema fundamentalmente no porque vuestras empresas lo sean, sino porque alteran el equilibrio de competencias dentro de los sectores. ¿Qué es una empresa zombie? Una empresa zombie es aquella que no subsistiría si no tuviese unas condiciones financieras laxas. La cuestión es que los bancos centrales y las políticas de los gobiernos han tenido que actuar con mucha rapidez, aunque parezca que han tomado decisiones lentas. La Unión Europea ha aprendido mucho de la gran crisis financiera del año 2008 y, por tanto, han reaccionado sorprendentemente rápido. En el año 2008 tardaron como 3 o 4 años en ponerse de acuerdo. Pensad que la Unión Europea toma las decisiones sobre la base de acuerdos mayoritarios. No se imponen las políticas. En este caso se han tomado, para los estándares de la Unión Europea, acuerdos a una velocidad tremenda y, por tanto, no había tiempo de detenerse en si se podía prestar soporte financiero o ayudas a una empresa o a otra. Se han generalizado esas ayudas porque lo importante era salvar esta situación que no viene fruto de una mala decisión empresarial, sino que ha sido una situación generada de forma exógena. Por tanto, las políticas fiscales han sido muy aceleradas. Es verdad que, fijaos que en Estados Unidos las ayudas han ido directamente a las empresas y en Europa cada país ha tomado sus propias decisiones. La arquitectura institucional de nuestro país, que ya sabéis que, por decirlo en plan finolis, es compleja, pues hace que tengan que intervenir no solo el Estado, sino las comunidades autónomas, con lo cual en mi opinión, ha ralentizado mucho la llegada de las ayudas y en eso, pues posiblemente en el debate vosotros mismos lo confirmáis. Ahora se ha puesto de moda un tema que es la inflación y muchas de vuestras empresas seguro que estáis notando una subida de los insumos de vuestras empresas
os encontráis en una situación donde posiblemente, bien por competencia o por falta de demanda, no podáis o no estéis en condiciones de repercutir completamente estas subidas. Me consta que muchas empresas, sobre todo las que tienen posiciones competitivas potentes, lo están haciendo y el mercado, los clientes lo están aceptando de forma bastante razonable porque también lo están viviendo. Con lo cual, como es desgraciadamente bastante previsible que esta situación ponga de manifiesto una caída de competidores cuando las aguas vuelvan a su cauce y se vean qué empresas o qué empresarios han sido prudentes a la hora de reaccionar ante esta situación, recortar gastos y mejorar la eficiencia de sus procesos, es más que posible que haya proveedores o clientes que caigan cuando se retiren las ayudas. Y por eso el Banco Central Europeo alerta sobre la zombificación de la economía europea. Bueno, volviendo al tema de la inflación, las subidas de las materias primas son una realidad. Hay problemas de oferta, la cadena de producción ha presentado una serie de cuellos de botella y como consecuencia pues, se han producido picos de inflación. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal están convencidos de que será temporal, pero nos vamos a asustar temporalmente durante todo este año. Así que habrá que estar pendientes. Y lógicamente siempre se estará pues, la duda de si habrá nuevas rondas y nuevas olas de contagio. Esto me lo voy a saltar porque aquí se reflejan básicamente el diferente comportamiento de los mercados de capitales que cayeron tanto en Europa como en Estados Unidos de forma muy acelerada. Como veis, si os fijáis, os decía que las bolsas son el termómetro de la economía porque la economía, que está en verde, cayó con más retraso que los mercados, pero también cayó y, sin embargo, la recuperación ha sido mucho más acelerada en Estados Unidos que en Europa, que va por detrás, y por tanto también denota la diferente estructura económica de estas dos grandes economías. Este es el reloj del ciclo económico, donde se pone de manifiesto cómo, fijaos, en una situación de crisis, lo que se produce es que, ¿qué pasó el año pasado? ¿Qué hicieron las empresas? ¿O qué hicisteis vosotros posiblemente? Para salvar la caja, interrumpisteis vuestros programas de inversión. Lo hicieron todas las empresas, incluso las cotizadas. Fruto de esos parones de inversión, se están produciendo este año problemas en la cadena de producción y se ha visto, por ejemplo, las interrupciones o los retrasos en las entregas de los coches como consecuencia de la falta de chips para poder producirlos. Pero es lo lógico, cuando se producen incertidumbres se baja la inversión, la inflación lógicamente baja y se producen bajos salarios porque los empleados pues aceptan peores condiciones en situaciones de incertidumbre. Ahora estamos en máximo soporte por parte de los bancos centrales y por tanto los tipos están bajos. Ahora mismo estamos en una fase de estabilización y nos vamos orientando hacia una situación de recuperación económica. Los resultados del año 2020 han sido malos, pero los resultados del primer trimestre de este año con respecto al el primer trimestre del año 2020 están mejorando significativamente. Y gran parte de las instituciones económicas están apuntando a que la economía va a mejorar. De hecho, las principales instituciones supranacionales están mejorando las expectativas de crecimiento de todas las áreas, especialmente la de Estados Unidos, donde, como os decía antes, la política fiscal está siendo mucho más agresiva y donde hay unos programas de inversión muy grandes. En Europa también los vamos a ver, pero no tan agresivos. Y empezamos a ver subida de inflación. Lo que no es previsible es que esta subida de inflación sea estructural. ¿Por qué? Pues porque los programas de ayudas están orientados precisamente a la digitalización y a un incremento de la productividad, que es lo que va a permitir
junto con la sostenibilidad, el que nuestra economía sea más competitiva. Las subidas de tipos vendrán después, pero no antes del 2023. Cuando Rafael me plantea el tema de la financiación, las empresas como las vuestras normalmente pues, tienen dificultad para acceder al mercado de capitales directamente por una falta de tamaño. Fundamentalmente vuestras fuentes de financiación son los bancos. Entonces yo sí quiero dar una pincelada de cómo están los bancos. Los bancos vienen de estar muy mal, porque en un contexto de tipos de interés negativos, los bancos ya no ganan ni siquiera margen financiero. Sus cuentas de resultados dependen fundamentalmente de las comisiones, es decir, de los seguros que os vendan a vosotros y a los consumidores, y de los fondos de inversión y de las carteras gestionadas. Por tanto, en este contexto, los bancos, gracias al programa de garantías del Instituto de Crédito Oficial, el impacto de todas estas financiaciones que se han otorgado, estos 120.000 millones de euros que se han otorgado a las empresas en estos últimos 6 meses, no van a tener un impacto en su cuenta de resultados. Pero si la morosidad empieza a subir, desgraciadamente vais a notar dificultades a la hora de encontrar fuentes de financiación en los bancos. En función de vuestro tamaño y de la diversificación de vuestras cuentas de resultados, sí que va a ser conveniente, si os lo permite vuestro balance, pues buscar fuentes de financiación alternativas. Y ahí Rafael os puede ayudar con su conocimiento de los mercados. Fijaos una pincelada, porque verdaderamente aquí se aprecia perfectamente qué diferente comportamiento ha tenido el IBEX, que es el índice selectivo español de las 35 compañías más líquidas de nuestro mercado de valores, frente, por ejemplo, al Nasdaq, que es el índice tecnológico, o incluso el DAX alemán, que es un índice pues, eminentemente industrial. Si os fijáis, veréis que empezando el 1 de enero del 2020, la caída fue absolutamente idéntica para todos, pero la recuperación ha sido significativamente diferente. Destaca el Nasdaq fundamentalmente porque al ser compañías tecnológicas, pues verdaderamente las principales beneficiarias del confinamiento pues, han sido las clásicas compañías que se aprovechan pues, del comercio electrónico, los servicios, la publicidad pues, como Facebook, Netflix, etcétera, etcétera. Pero nuestra economía y nuestro IBEX, donde hay un reflejo bastante importante de los bancos, del sector turístico, por tanto, de las empresas eminentemente de servicios, pues fijaos que está a la cola del resto de los índices. Con lo cual, la recuperación está siendo asimétrica y va a seguir siendo asimétrica. Dos pinceladas para no extenderme mucho más, pero para que veáis esto en términos de beneficio por acción, que al final es lo que os importa. Vosotros, y 2 minutos, Rafael, porque no me quiero extender mucho más, que ya estoy viendo que me he pasado 5 minutos en el tiempo que me habéis asignado. Fijaos, a cierre del 2020, estamos en este cuadro aquí abajo, a cierre del 2020, el IBEX estaba a un 36% del beneficio por acción respecto al año 2019. O sea, fijaos la caída de un 64% del beneficio por acción. La bolsa cotiza más alta o más baja en función del beneficio por acción, no de las ventas, sino de lo que ganan las empresas, porque lo que ganan las empresas normalmente una parte se reparte vía dividendos. La que más ha sufrido en el año 2020 ha sido el IBEX. Fijaos que el STOXX y el Eurostoxx son índices europeos, el STOXX es el STOXX grande, el STOXX 600, estaba a un 66%, es decir, que la caída había sido del 34%. Y el Standard & Poor's 500, que es el índice americano amplio, donde hay una presencia muy importante de tecnológicas, estaba en un 86%. Fijaos que ya en el este año 21, lo previsible es que el Standard & Poor's ya esté un 16% por encima del cierre del año 2019, cuando el IBEX
todavía estará a un 74%, o sea, todavía estaremos un 26% por debajo del nivel de beneficios del año 2019. ¿Cuándo preveemos, estos son datos de mi firma, GVC Gaesco, cuándo preveemos que recuperar los niveles del año 2019? Hasta el 2023. Y esto, siendo una empresa de servicios, pues tiene una relación absolutamente directa con la recuperación del turismo en España. Por lo tanto, yo si fuera vosotros, y este es uno de los retos de la economía española, es un reto pendiente de resolver, es conseguir la diversificación de la estructura del PIB español y reducir la dependencia exterior y del turismo en España, lógicamente. Esto es lo que explica la lenta recuperación de nuestro país, porque sigue siendo un país que depende del ingreso de las divisas fuertes y de los turistas. Fijaos que Europa estará un 21 o un 17% por encima en el año 2023. Esto os da una idea de por dónde van a ir los tiros en nuestro país y cómo os puede afectar en vuestras compañías. No he querido entrar en el detalle sectorial, que podría hacerlo, porque desconocía en qué sectores trabajan vuestras empresas, pero por supuesto estaré abierto en el debate pues a entrar en algún detalle si así lo consideráis. Rafael, esta es un poco mi exposición, no quería extenderme más, pero siento haberme alargado 8 minutos de mi tiempo, perdonad. Nada, en absoluto. La verdad que ya comentaba que esto es apasionante. Yo creo que esto a todos nos interesa muchísimo saberlo y se nos ha quedado súper corto, porque esto era para seguir profundizando en todos y cada uno de estos aspectos que tú has comentado, ¿no? Luego tendremos la oportunidad de los últimos 10, 15 minutos de charlar. Ahora sí me gustaría, ya que tenemos la visión macro, ahora me gustaría tener la visión micro, primero de María y luego la de Miguel Ángel. Tal como he comentado, bueno, pues ya sabemos como país cuáles son nuestros principales retos, a qué nos enfrentamos. Y ahora yo quisiera saber, empezando por María, pues eso, María, ¿cuáles son los principales retos a que se enfrenta vuestra empresa? Si esa cierta recuperación económica que se está produciendo se está ya notando, si el encarecimiento de las materias del IPC, que está clarísimo, sabéis que el interanual de mayo a mayo está ya en un 2,7%, y el acumulado, es decir, enero a mayo es un 2%, que es bueno, pues esto es una subida de precios que, como bien decía Ignacio, pues el Banco Central Europeo está muy preocupado por eso, ¿no? Y no quiere todavía tensar y apretar la máquina de la subida de tipo de interés, aun cuando ya el Euribor poco a poco está subiendo. Si os vais a la página web del Banco de España, bde.es, y vais a ver cómo el Euribor a un año prácticamente está ya en el cero, cuando hace 5 meses estaba en el menos 0,5. Bien, pero como digo, me gustaría muchísimo escuchar a María de eso, de qué detecta, qué creen ellos, si están notando esa recuperación económica por parte de sus clientes, por parte de sus proveedores, y luego pues lo mismo de Miguel Ángel. María, tienes el micrófono desconectado. Abajo, se arrastra el cursor hacia abajo. Sí, lo tengo. Ahora. Lo que sí hemos notado muchísimo, y sobre todo ha sido en estos últimos meses, ha sido la inflación. El año pasado estábamos como todas las empresas, pero este año sí que hemos sufrido muchísimo. Hemos perdido casi el margen de beneficio por completo, con subidas de materia prima de hasta un 85% y que intervenían en una cantidad importante en lo que es la producción del producto. Realmente fue alarmante. Yo he pasado por esto parecido en otras ocasiones y puse un poquito de calma a mi equipo, pero realmente esa calma la transmitía, pero al mismo tiempo yo sentía un miedo también importante, ¿no? Me alegra que confirme lo que yo esperaba, que a final de año se controle. Ya de hecho estamos consiguiendo una bajada
no lo suficientemente importante, pero sí te da la tranquilidad de que ya veis la tendencia a esa bajada. Y realmente eso es lo que sí que nos ha puesto entre la espada y la pared, porque hemos llevado bastante bien hasta ese momento lo que era como éramos una empresa de productos, como se dice, que no me sale. Productos químicos, ¿no? Sí, pero Básicamente como la alimentación, la limpieza es producto, no me sale. Entonces nosotros no hemos tenido que cerrar la empresa, nos hemos mantenido abierto todo el tiempo. Actividad esencial. Eso, actividad esencial, que no me salía la palabra. Y sí que hemos notado una bajada de las ventas porque la hostelería también es una parte importante de nuestros ingresos, pero no hemos podido mantener con el consumo privado. Pero efectivamente ha sido el hecho este de la inflación y del producto, del encarecimiento del producto, lo que nos ha puesto ahí un poco sobre aviso del tema. ¿Y estás notando, María, algún tipo en tus clientes, algún tipo de reactivación de lo que tantas veces nos han llamado como esos pequeños brotes verdes? Es decir, ¿estás notando que a medida que la pandemia va disminuyendo, se va reactivando algo o sigue igual de plano? No, sigue plana, incluso no hemos recuperado puntos que habíamos perdido durante el año pasado a este. Incluso en la pandemia nos manteníamos mejor, pero en este año hemos bajado considerablemente y no recuperamos. Pensamos todos, y todos pensamos en nuestro sector, que cuando se reactive el turismo, se reactiva la economía y se va a notar un aumento en el consumo. Pero hasta que no llegue, no pase el verano, creo que no vamos a notar nada. Notarlo. Perfecto, perfecto. Pues eso es lo importante, ¿ves? Porque a lo macro hay que preguntar lo micro, porque lo macro va por una velocidad y lo micro va a otra, ¿no? Miguel Ángel, yo me gustaría preguntarte lo mismo. ¿Cuál es qué estás notando tú en el mercado? ¿Qué estás notando en tus clientes? ¿Cuáles son los retos a los que os estáis enfrentando? ¿Y qué crees tú que hace falta para potenciar y agilizar la recuperación, ¿no? Micrófono igual, Miguel Ángel. Va. Ahora. Bueno, interesantes preguntas porque estamos hablando del futuro y el futuro es imprevisible, ¿no? Y además incierto, inseguro, cambiante, en fin, no es muy controlable. Pero bueno, en principio coincido tanto con María, tanto con Ignacio, la preocupación de lo que es las materias primas, ¿vale? Las materias primas, como bien dice María, están con un incremento fuera de lugar. El cartón está sobre el 40, el plástico se ha disparado mucho más. En fin, al final todas las materias primas están repercutidas. Y a nosotros allí en fábrica, cuando tenemos comité de dirección y tal, una de las cosas que nos surge siempre es, oye, esto, ¿quién va a pagarlo? ¿No? Porque al final es como dice María, oye, esto se repercute, hay una parte que la empresa empieza a asumir, por lo tanto se lo está aplicando la cuenta de resultados y veremos a ver a final de año cómo va a quedar la cuenta de explotación, cómo va a quedar EBITDA, cómo va a quedar todo. Ya empiezas a intentar subir precios porque ya es insostenible. O sea, nosotros hemos tenido dentro de la madera de materia prima, de madera principalmente, hemos tenido 3 subidas desde el primero de año para acá. Y ya a nivel de cartonaje, a nivel de plástico, a nivel de otros productos, ya ni te cuento. Es como, no sé, como la bolsa. Todos los días tienes que preguntar cuánto está. Entonces, nos surge la pregunta de esto qué repercusión va a tener y quién lo va a pagar, ¿vale? ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué es lo que nos preocupa? Y bueno, ¿quién lo va a pagar? Pues inevitablemente el de siempre, el más débil y el que tenga los deberes peor hechos, ¿vale? Entonces, el reto que no afrontamos en el próximo año y tal es intentar darle la vuelta un poco a este tema, intentar primero entenderlo, comprenderlo y gestionarlo, ¿vale? E intentar una vez más la filosofía de crear de las adversidades algún tipo de oportunidades de nuevos negocios. Todo esto al final se juntan muchos factores. También es verdad que bueno, que estamos acostumbrados
a producir, a fabricar, a vender de una cierta manera y bueno, el entorno es cambiante y además mentalicemos, ¿no? El entorno es cambiante continuo, ¿no? Entonces la capacidad, las posibilidades, la actitud camaleónica que podamos tener va a ser un pilar fundamental. Recuperación económica, pues bueno, entiendo de que, además acompaño las palabras de Ignacio y espero que esté en ese camino, entiendo que esto, oye, va a ir cogiendo un poquito de color, pero vuelvo a insistir, y tú sabes, Rafael me conoce que yo soy más de actitud positiva siempre que negativa, y no es negatividad lo que estoy transmitiendo con palabras, pero vuelve a surgir la pregunta, oye, y esto cuando tengamos que cuadrar las cuentas y esos créditos y esas historias de la comunidad económica y tal, esto al final por dónde va a salir, por dónde va a romper, ¿no? Pero bueno, confiemos, seamos positivos, hagamos bien los deberes desde cada empresa, desde cada gestión, desde cada equipo, hagamos bien los deberes, hagamos las cosas con coherencia, intentemos crear oportunidades, intentemos crear nuevas vías de negocio, intentemos, mediante las inquietudes continuas y constantes, seguir avanzando. No hay otra, o sea, no hay otra, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí te puedo comentar. No sé si me he desviado demasiado de la pregunta. No, está perfecto. No sé, Ignacio, si tú quieres completar algo. Sí, a mí me gustaría preguntaros, porque lo de la macroeconomía está muy bien, pero como os decía, sin vosotros no se transforma ni la estructura económica de un país ni de una región. Vosotros veis, o sea, estáis aprovechando para digitalizaros. No hace falta hacer una transformación digital grande, pero en todo este proceso os habéis detenido a revisar qué tareas sí se pueden digitalizar para buscar ahorros o mejorar la productividad de vuestros equipos, de tal manera que la recuperación económica os haga ganar más dinero, generar más caja, que al final es de lo que se trata, además de, lógicamente, sostener y mantener el empleo de vuestros equipos. Eso es una pregunta. Y después, también el tema de la sostenibilidad es muy importante que lo vayáis, si habéis tenido reflexiones con vuestros equipos en ese sentido. ¿Hablo yo primero? Nosotros habíamos empezado el tema bueno, tenemos un proyecto bastante avanzado de lo que es la digitalización en los procesos de producción y también en el tema de información para el departamento comercial. Esos proyectos se están terminando y tenemos ya como la financiación a través de los bancos aprobada de antemano, sin tener que pedir en las subvenciones de la recuperación europea, ¿no? Pero precisamente yo estaba muy animada con el tema de los fondos europeos de recuperación, y esa parte sí que lo vamos a solicitar y lo vamos a dedicar a una mejor automatización de los procesos de producción. Una parte es la digitalización, que va a través de bancos, y otra parte es la de la maquinaria, que sí que se va a hacer a través de los fondos. Lo vamos a intentar por lo menos, porque no es tan necesario, pero sí sería importante porque avanzaríamos mucho en la producción, vamos, que tendríamos una producción muchísimo más rentable. Y eso, en ese sentido, lo tenemos avanzado. También antes de todo este tema habíamos implantado paneles solares para producir energía fotovoltaica, porque estamos produciendo un producto más eco, se llama, que es una nueva tipo de demanda del consumidor, y pretendemos que la producción de ese producto se haga totalmente con energía solar. Y de hecho lo tenemos ahora mismo. Lo que pasa es que la producción es muy pequeña y también queríamos aprovechar para aumentar el número de placas que tenemos ahora en estos momentos, que no llega ni al 25% de nuestras necesidades. Queríamos aprovechar también este tema
de subvenciones de los fondos de recuperación europeas para hacer esta ampliación, vamos. Por mi parte. Respecto a la cultura de nuestra empresa, bueno, partamos de la base que yo creo que todos tenemos claro que digitalización es una cultura que hay que apostar fuerte en cada empresa. O sea, digitalizar una empresa no es voy a poner una PDA al jefe de taller. Digitalización es mucho más, es una cultura y es un proceso costoso, laborioso, lento, complejo, todo el tema, pero desde luego es clave, fundamental para crecer, para abaratamiento de costes, para ser cada vez más efectivo y cada vez más eficiente y más competitivo, ¿no? En nuestro caso, todo lo que va relacionado con la innovación, todo lo que va acompañado de tecnología, digitalización de procesos, equipo humano, formación continua de equipo y tal, son pilares base de nuestra cultura, ¿no? De esta cultura que mencionaba antes. Sin duda alguna el camino va por aquí, eso es una evidencia, cada uno tendrá que ir paso a paso y con sus complejidades irla adaptando e implantando en su negocio. Animo a ello porque es el camino, ¿vale? No hay otro, o sea, esto no es cuestión cuestionable ni no cuestionable, es el camino. Uno lo podrán implantar más rápido o con más efectividad y por supuesto todo lo que vaya acompañado, como bien dice María, de todo lo que son eficiencia, sostenibilidad, la huella de carbono, que todavía no nos estamos familiarizando mucho con el tema, pero que viene, que es el siguiente paso y que hay que ser consciente de que este es el camino que tenemos que ir tomando. De esta manera, ¿qué vamos a conseguir? Cada vez ser más competitivos, cada vez tener una marca más referente, cada vez crear una cultura en la sociedad de que las empresas que están por detrás tienen un compromiso social y tienen un compromiso moral con todo lo que digamos la sociedad y insisto, animo en la medida de las posibles, de las posibilidades de cada uno que vaya cogiendo un poco este camino. Y a nivel de, termino por donde he empezado, a nivel de digitalización, insisto, es un tema que es una cultura que hay que implantar en la empresa y todos los procesos estos, insisto, son muy lentos, son muy laboriosos, son muy costosos, pero es el camino que hay que seguir. Sí. Pues en estos minutos que nos quedan, la verdad es que esto es, a mí personalmente me apasiona, ¿no? Ojalá que pudiéramos estar muchísimo más rato charlando porque, bueno, pues tener la suerte de que porque todos los que estáis conectados y las personas y los que nos están escuchando, todos os conozco mucho y sois todos empresarios, y a mí me gustaría ahora que intervinierais, sobre todo las personas que no han intervenido hasta ahora. Yo estoy muy interesado en escuchar a María José Manzano. María José Manzano es una empresaria también muy conocida de aquí de Dos Hermanas. Ella tiene un obrador de pastelería, yo creo que el más importante que hay en Dos Hermanas, con una cantidad de empleados bastante importante. Y ella sí que toca, igual que vosotros, directísimamente al consumidor final, porque lo que entra en su establecimiento es eso, el consumidor final. María José, ¿tú estás notando reactivación? ¿Estás notando qué detectas en la persona que entra a tu establecimiento? ¿Tiene miedo? ¿No lo tiene? Sigue teniendo miedo. Hombre, ya vendemos un poco más, pero eso, los márgenes son, parece que se han embebido después de la pandemia y se recupera la venta, sí, pero ¿y el margen dónde está? Pero si este mes no he ganado nada, ¿no? Me conformo con no perder. Y nosotros no podemos permitirnos el lujo de subir los precios, al menos ahora mismo. De alguna cosa sí, pero ¿Tú estás notando reactivación? ¿Estás notando que la gente consume más, María José? Y la gente sale un poco más animada, pero tampoco mucho. El coste medio por cliente en nuestros locales sigue siendo el mismo. Y es más, nuestra clientela era gente mayor, pues esa todavía no se atrevió a salir. Encargos sí cogemos mucho y eso, pero es que vendemos muy barato y eso los proveedores no te han bajado los precios, al contrario, te los suben, entonces los márgenes, ¿dónde están?
Y yo todo en estos meses, la política nuestra ha sido encogernos, pero en personal, o sea, ajustar el personal. Digo, aquí todo el ahorro, como no podemos subir los precios, todo el ahorro tendrá que ser en personal. Pues nos apañamos con la gente que tenemos y alguno menos. Y ajustar los horarios y los turnos para que no haya que tirar de ninguna persona más. Pero claro, ya los que tenía en ERTE ya se me han terminado, ya los tengo todos incorporados. A ver cómo paso el verano. Que en verano la venta a nosotros nos baja bastante, Sí, porque sí, la gente claro. se va a la playa, se va y todo. Se va. Pues a mí me gustaría, porque ya para terminar, escuchar la opinión de dos personas. Una es la de Margarita Azañón. Me encantaría escucharte, Margarita, y escuchar tu opinión. Y luego que cerrara Paco Aguilar, que es el presidente de la Asociación de Empresarios, de aquí de Dos Hermanas. Y me gustaría que después de Margarita, pues Paco nos diera su opinión como empresario. Pues tú tienes varias empresas, Paco, y me gustaría también muchísimo escuchar tu opinión. Y bueno, pues nos vamos a pasar 5 minutos de las 8, pero yo creo que es una oportunidad magnífica de poder compartir lo que pensáis. Pues Margarita, te escuchamos. Muchísimas gracias por solicitar mi opinión. Mi opinión probablemente va a ser algo diferente. Voy a hablar como exdirectora comercial y marketing en la industria del mueble en Francia. Y yo he podido aprender de una gran figura de ese sector, y la conclusión es que la clave está en el mix de productos, en el mix de servicios, en el mix de segmentos de clientes, y dar el paso siguiente, es decir, lo que tiene valor añadido que se pueda afirmar con un marketing de marca. Eso es clave porque uno puede ajustar su posicionamiento con pocos recursos digitales, como bien se ha dicho anteriormente, para hacer un posicionamiento nuevo en el mercado. Y yo creo que todo esto hasta ahora lo hemos visto como incertidumbre. Yo soy una persona pragmática pero positiva. ¿Qué significa? Que muchas veces nos olvidamos de que la vida no es incertidumbre, la vida es oportunidad. Y todo se mueve a una grandísima rapidez porque el crecimiento es infinito. Claro, en un tiempo como este vemos la incertidumbre, podemos ver la escasez, podemos ver lo que falta. Pero abriendo un poco la mente y dejándose llevar por la corriente, veremos que todo esto al final es una invitación a oportunidades. Eso es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Margarita. Y para terminar, pues Paco, como presidente de la Asociación de Empresarios y como empresario, pues me gustaría que tú fueras el último en intervenir antes de cerrar este debate. Y bueno, pues tu turno. Buenas tardes, me alegro de veros a todos. Miguel Ángel, hacía tiempo que no te veía. A los demás casi os veo, y a Margarita hacía tiempo también, Margarita, que igualmente. A ver, vamos a ver. Yo destacaría todo lo que ha dicho Miguel Ángel, es correcto, además tiene razón, María igual. Yo me muevo en 3 sectores principales, o por cada una de las empresas. En el sector turístico, que ahora mismo estamos desbordados, vamos, tenemos mucho más demanda de lo que podemos dar. En el sector de la industria 4.0, soy como socio, tengo a José Antonio, y la industria 4.0, pues cuando llegó la pandemia, cuando empezó toda esta crisis, eso se paró del tirón. La digitalización, alguien lo ha dicho a lo largo de la tarde, todos aquellos avances que se estaban haciendo en digitalización, en modernización, en inversiones, todo eso se paralizó por completo, porque se buscó la subsistencia y se buscó el intentar salir como fuera de esto, el reinventarnos. Y Margarita ha dado la clave. Yo, de las 2 claves que ella ha dado, y la otra la ha dado Miguel Ángel, para mí lo más importante hoy en día es tener un mix de clientes, tener una diversidad de clientes. Yo no tengo más de
8% en manos de nadie, ni además los quiero. Tenemos hasta 380 clientes distintos, con lo cual me da una diversidad y no estoy atado a nadie, y me muevo en todos los sectores, en alimentación, bebidas, el sector químico, en el industrial, en todos los sectores tengo algún mix. El buscar tu marca, es cierto, y el buscar algo que te diferencie y que te posicione en el mercado, algo distinto a lo que hacen los demás. La digitalización es primordial, la digitalización es algo que tienes que tener claro, tienes que tener tu propia contabilidad de coste, tu análisis, tu contabilidad analítica por clientes como nosotros la tenemos. Ahora mismo estamos trabajando en el ERP, tenemos 2 ERPs distintos, uno para toda la parte de contabilidad, recursos humanos, administración, y otro para toda la parte de producción. Estamos viendo cómo unirlo de forma que todo quede, digitalizando el almacén. Estamos trabajando en posicionamiento e incluso en ¿cómo le dicen? Robótica informática, ¿no? Intentar hacer procesos automáticos, por ejemplo, de las plataformas digitales donde trabajamos con 65 plataformas de prevención. Entonces, estamos ahora mismo trabajando en un proyecto para poder digitalizar eso, y eso que sea automático y no tenga que tener a 2 personas todo el día comprobando que las plataformas están al día. Y otra de las claves para mí importantes es crecer de forma ordenada. No, lo que dice Margarita es verdad, tú puedes crecer hasta el infinito, pero tienes que saber dónde estás, los pies en el suelo, y saber cómo estás creciendo y cómo tienes que crecer. A mí me gusta mucho, y no sé si digo algo políticamente correcto, el modelo catalán. He trabajado en muchas empresas catalanas en mis primeros años, y ellos trabajan de una forma ordenada. Ellos no dan un paso sin tener el dinero suficiente para saber que ese paso lo pueden dar. Esa filosofía a mí me ha encantado siempre. Tengo a mi maestro Joan Chavila, a muchísimos empresarios de allí que me han enseñado eso a lo largo de mi trayectoria. Y luego, respecto a los sectores, yo sí he notado en los últimos meses, conforme la pandemia se va minimizando o vamos creyendo que va a menos, porque hasta que no estemos vacunados una cantidad suficiente, pues no vamos a estar donde tenemos que estar. Sí he notado que, por ejemplo, el sector químico ha reducido su demanda. Aquellos productos que trabajamos con SPB, con Persan, con Quimi-Romal, todas estas empresas han tenido una reducción en su producción. Ahora mismo están vendiendo menos que durante la pandemia. En el sector, por ejemplo, de bebidas, en Coca-Cola, Refrescos Iberia, Don Simón, Pepsi, están vendiendo muchísimo más. Ya están incluso a niveles de antes de la pandemia, porque al salir el turismo del tirón, es que ha sido brutal. Vamos, de hecho, ya estamos empezando a planificar incluso intervenciones, o sea, producciones sábado, domingo y festivo. Eso ha cambiado. Y no sé, volver a el tema de las materias primas, es cierto, está subiendo una barbaridad. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo espero que, como decía alguien durante la tarde, espero que esto se corrija de aquí a final de año, si no vamos a tener un verdadero problema, ¿eh? Porque, a ver qué hace, subida tras subida de precio, no sé cómo se va a conseguir corregir esto. Pero bueno, y respecto a las subvenciones, he estado con María y hemos estado ahí liados con el tema de subvenciones, he estado con ayuntamientos. Yo creo que los políticos no se dan cuenta de cómo están las empresas. Sinceramente, en la situación actual, yo creo que las subvenciones van a llegar, pero a cuentagotas, y la están usando en otras cosas que ayudas directas a las empresas. O sea que hoy en día creo que lo mejor que hay es reinventarnos, intentar nosotros salir de este bache, porque nadie va a salir por nosotros. Y si llega una subvención, oye, pues mira, cojonudo. Pero no pensar que nuestra salvación son las subvenciones, ¿eh? Exactamente. No creo que nos vaya a salvar a ninguna empresa una subvención, ¿eh? Pero para nada. Ayer estaba en Valencia y antes de ayer también, y yo he notado en Valencia
muchísimo ánimo dentro de los empresarios, porque es verdad, visité varias fábricas y estaban muy animados, y ninguno de ellos estaba esperando ningún tipo de subvención ni nada. Simplemente se estaban reinventando, haciendo productos nuevos. Allí en Valencia hemos montado en una fábrica de Valencia una línea de producción nueva para una multiproducto, para hacer creo que son 9 productos distintos en la misma línea de producción, en una química, en Quimi-Roma, y ellos estaban esperanzados sobre todo en volver otra vez a salir fuera, a salir más fuera de España, porque se habían concentrado aquí y han crecido una barbaridad. Creo que han crecido un 20% sus ventas desde el año pasado. Pero estaban ya empezando a notar el efecto de rebote. Ya todo aquel producto que se usaba mucho en la pandemia, el hidrogel, desinfectantes, todo esto estaba yendo a menos cada vez. Y se tenían que volver otra vez estaban intentando volver otra vez a la venta de aquellos productos que antes de la pandemia eran sus estrellas. Exactamente. Bueno, muy bien. Y me callo bueno, ya. pues nos hemos pasado 7 minutos de la hora prevista. Ya dije que esto era un tema apasionante. Hay personas que nos están escuchando y que nos están viendo, aunque tengan la cámara apagada y que no han tenido y no van a poder intervenir porque ya pues, nos hemos pasado del tiempo. Yo creo que esto ha sido un debate pues, muy bonito, donde hemos tenido una visión macro, que es la que nos ha dado Ignacio, donde al final pues, nos deja con una esperanza, ¿no? de que poco a poco vamos saliendo. Vuestra opinión pues más o menos pues coincide en que poco a poco, más lentamente de lo que nos gustaría, pero poco a poco vamos saliendo. Básicamente al final la gran reflexión es que pues como país, o sea, como España S.A., por decirlo de alguna manera, tenemos que darle una vuelta a nuestro modelo de negocio. Como bien decía Ignacio, el modelo de negocio de ser alguien, no recuerdo qué político dijo que España pues al final era el bar de copas del patio trasero de Europa, ¿no? Es decir, basado básicamente en lo que es pues turismo y construcción, ¿no? Pues eso es un modelo de negocio que hay que darle algún tipo de vuelta, porque ya hemos visto que cuando bien pasa algo, después tardamos, Ignacio nos ha ilustrado enormemente bien, tardamos muchísimo más que los demás en recuperarnos, ¿no? Y vosotros mismos también lo habéis comentado, ¿no? Que las cosas cambian y nuestro modelo de negocio pues es fundamental pensar siempre pues que el modelo de negocio, nuestra empresa no es ni mucho menos como era hace 5 años, ninguna de las vuestras, no lo es, y no va a ser dentro de 5 años ninguna de los que estamos aquí, nuestra empresa va a ser tal como es ahora, tenemos que estar siempre dándole vueltas, pues como país pues también nos tiene que pasar lo mismo, a pesar de que nos empeñemos en seguir haciendo lo mismo. Pérez Reverte, y yo ya termino ya con esto, decía, aunque es como sabéis, un escritor que levanta pasiones, levanta odio y levanta pasiones, decía que los españoles estaban deseando que pasara la crisis para volver otra vez a hacer lo mismo, ¿no? Cosa que me parece una frase genial y es la verdad. Entonces, bueno, pues nuestras empresas no vamos a hacer lo mismo, ya sabemos que vamos a cambiar y ojalá que como país pues también sepamos encauzarlo de forma que dentro de 5 años, pues algo, por supuesto no vamos a dejar el turismo, por supuesto no dejaremos la construcción, pero algo más que turismo y que construcción tenemos que hacer y espero que las personas que están al frente de España S.A., las que están ahora o las que estén más adelante y tal, pues nos sepan llevar por ese camino. Ignacio, no sé si tú quieres comentar algo ya para despedirnos. Bueno, sí poneros varios ejemplos. Nosotros hacemos seguimiento de negocios cotizados en bolsas europeas. Nos metemos hasta las manillas en las decisiones que toman las empresas y curiosamente hay muchísimos ejemplos y vosotros, aunque no lo creáis, me uno a las palabras de ánimo de Margot Azanón. Es mucho lo que podéis hacer. O sea, la reflexión, fijaos, empresas turísticas aquí en Sevilla que de repente han tenido esta travesía del desierto sin recibir turistas, lo que han estado es aprovechando para desarrollar software
y para digitalizar sus procesos. A mí me han llegado 2 proyectos para facilitar inversión de capital por parte de fondos de Private Equity y de Venture Cap que estaban interesados, que habían sido promovidos por empresas turísticas. Hay ahí fuera mucho dinero y mucho capital para apoyar determinados proyectos innovadores. También hay apoyo institucional por parte, por ejemplo, de las sociedades de garantía recíproca para temas de sostenibilidad y de eficiencia energética, María. No tanto subvenciones, sino financiación a largo plazo que te permita, sin estresar tus flujos de caja, poder abordar con los tiempos que hace falta este tipo de inversiones sin poner en riesgo la compañía, que es lo más importante, porque habéis trabajado tantísimos años para ir construyendo que es fundamental no endeudarse en el corto plazo y, como decía muy bien Paco, que me ha encantado sus palabras, no me extraña que sea el presidente de la asociación, qué importante es como la figura griega del desarrollo equilibrado. El hombre con sus pies, sus brazos, es importante que se mantenga, que la financiación, que el balance crezca de manera ordenada. Y me ha gustado mucho la referencia de los catalanes. ¿Cuánto tenemos que aprender los españoles unos de otros? Pero aquí en Andalucía y en Dos Hermanas en concreto, yo creo que hay mucha creatividad y mucho empuje y depende de vosotros. Con lo cual yo os animo porque verdaderamente hay mucho sentido común en todo lo que habéis estado diciendo. Así que os animo y muchas gracias por contar conmigo, Rafael. Te lo agradezco infinito. Me ha encantado estar aquí con vosotros. Perfecto, pues lo mismo. Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra participación. Como siempre, vuestra opinión, vuestra experiencia es lo que enriquece a todos. Y nada, pues la próxima sesión, el próximo debate, pues ya a través de la asociación, Rosa ya lo informará, será dentro de un par de semanas y os animo a que estéis pendientes de la convocatoria, que será tan interesante como este que hemos tenido hoy. Por mi parte nada más, muy buenas tardes y que tengáis una feliz semana. Muy bien. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta pronto. Muchas Gracias, gracias. buenas tardes. Adiós, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias al club. Muchas gracias, Rosa.